El tema del día de hoy lo he titulado Aleluya. Y vamos a ver por qué justamente le he puesto este nombre. Fíjense que eh, hubo apenas hace un poco de tiempo, un video que circuló, que se hizo viral, donde más de 50 millones de personas le dieron el view y de unos desprevenidos compradores que recibieron una sorpresa mientras estaban comiendo. Y bueno, una joven mujer que aparenta estar disfrutando de su almuerzo en una zona de restaurantes, de repente se levanta y mientras parece estar hablando por su teléfono, ¿verdad? Comienza a cantar el estribillo de Aleluya. Y de repente todas las personas alrededor de ella, obviamente estaban confabuladas en ese sentido, estaban sabiendo qué era lo que iba a pasar, pues resulta ser que eran cantantes de ópera que se empiezan a levantar uno por uno y se unen de uno en uno a esta hermosa canción. Y podemos encontrar fácilmente ¿cómo se llama? Video en el YouTube. Y bueno, esa hermosa canción que empezaron a entonar fue la del Mesías. Y curiosamente, miren, quiero mostrarles, aquí tengo el libro en donde está todas las partituras de esta hermosa composición. Si se dan cuenta, es de Händel. Y bueno, empieza esta situación y muchas veces ya se ha hecho viral, ¿verdad? Que empiezan a hacer esos famosos como obras de teatro en la calle. Y bueno, en ese momento de lo que les estoy comentando, El Mesías, que es la obra más famosa de Friedrich Händel, cuenta la historia de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, el esperado, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y fíjense que la segunda parte de esta obra, pues trata de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero también trata de la ascensión a los cielos. Y termina con el estribillo de Aleluya. Bueno, pues también quiero comentarles que en la primavera de 1742, el rey Jorge II se puso en pie al sonar las primeras notas de esta gran obra de Händel llamada El Mesías y empieza con Aleluya. Y el protocolo real, fíjense que siempre ha requerido que cada vez que el rey se pone en pie, igualmente lo haga todo aquel que está delante de su presencia. Así que fíjense nada más, todo el público y la orquesta de inmediato se levantaron. El rey Jorge II había aceptado que también él estaba sujeto al rey de reyes y al señor de señores. Obviamente se entiende claramente que en ese preciso instante el rey, el Dios todopoderoso, se había hecho presente, manifiesto en esa reunión del rey Jorge II. Estaba atendiendo justamente a una de las predicaciones más famosas que se pueden recordar a lo largo de los tiempos en la iglesia cristiana evangélica, y justamente esa predicación versaba en la palabra aleluya. Y la palabra aleluya, mis amados hermanos, es una invitación a la alabanza, pues significa literalmente alaba al Señor, alaba a Jehová, alaba a Yahweh. La palabra halal, ¿verdad? Es la palabra que aparece en 25 ocasiones en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, halal, que quiere decir alaba al Señor, y principalmente aparece en los Salmos. Y también 4 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo sucede esto y por qué lo estoy diciendo. Porque ustedes y yo tenemos que aprender a cantar esos salmos de aleluya. Y justamente el Salmo número 148 de los versículos 1 al 6, pues es un salmo de aleluya, de alabanza a Dios. Y para eso, pues me voy a permitir leer para ustedes este hermoso Salmo 148 y dice la palabra de Dios: alaba a Jehová desde los cielos,
Alábenle en las alturas. Alábenle ustedes todos sus ángeles. Alábenle ustedes todos sus ejércitos. Alábenle sol y luna. Alábenle todas ustedes lucientes estrellas. Alaben cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Aleluya, ¿verdad? Aleluya. Justamente esa es la declaración que tenemos que hacer. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Miren, quiero poner otro ejemplo respecto a esto que estamos leyendo y estudiando. Por ejemplo, en los conciertos de rock, en los partidos de fútbol, en otros grandes eventos deportivos, ¿verdad? Vemos escenas de entusiasmo desbordado. Nos damos cuenta de cómo los fanáticos, ¿verdad? De repente, si va ganando su equipo, ¿no? Se desbordan en una alegría increíble. Si están escuchando a una persona que consideran su ídolo en el área de la música, ¿verdad? Apenas empiezan los primeros acordes, apenas va a salir al escenario y la gente, la fanaticada, empieza con un gritadero, pero increíble, un entusiasmo que se desborda. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a algún tipo de esos eventos. Y bueno, en estos tiempos justamente ya va a empezar en el béisbol, ¿verdad? Pues la final, lo que se conoce como los partidos de otoño, ¿verdad? Y de esa manera, pues vamos a ver cómo la gente se desborda en entusiasmo. Pero fíjense que todos estos eventos tendrían que palidecer por su insignificancia comparada con nuestra desbordante alabanza a Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ustedes y yo tenemos que alabar a Dios de una manera que verdaderamente palidezca lo que podríamos ver en un estadio lleno de gente, desbordándose en alegría, en jolgorio, en euforia por lo que esté sucediendo en el evento que pudiéramos estar presentando. Y quiero decirles del por qué. Cuando nosotros alabamos a Dios, empieza una condición tan increíble, mis amados, que fíjense que nada más y nada menos, Dios nos da la oportunidad de unirnos al gran coro celestial, a ese ejército del cual nuestro Dios es el comandante en jefe. Y recuerden que ustedes y yo estamos integrados ya en ese ejército cuando venimos a las filas de Cristo, ¿verdad? Ya somos parte del ejército de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nos disponemos a alabar a Dios, cuando alzamos nuestra voz, cuando levantamos nuestras manos en adoración, nos unimos a ese millar de millares, miles de millones de ángeles que expresamente fueron diseñados por nuestro Padre Celestial para alabarlo constantemente. Y entramos justamente en la posición correcta del para qué fuimos creados. Si tú te has preguntado cuál es el objetivo de tu vida en esta tierra, bueno, pues hoy quiero decirte que fuiste creado y el objetivo del por qué estás en esta tierra, por qué estás vivo en este momento, el objetivo que Dios se propuso en tu vida y en mi vida, en la vida de todos nosotros, es para la gloria y alabanza de su nombre. Para eso fuimos creados, para alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por eso cuando nos unimos a ese coro celestial, mis amados, quiero decirles que verdaderamente si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, si Dios nos pudiera permitir ver esa gloriosa manifestación de alabanza, a donde estamos incluidos cuando alabamos y adoramos a Dios, mis amados, sería algo increíble, espectacular. Sería algo que rebasa con mucho cualquier espectáculo que podamos haber visto a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros vimos, o hemos visto la apertura de las Olimpiadas o la clausura de las Olimpiadas?
O en estos tiempos, la fanaticada del fútbol americano cuando se genera el Super Bowl, y en el medio tiempo, ¿verdad? Se hace una expresión artística increíble y hay gente que paga millones de pesos o muchos miles de dólares con tal de ir a presenciar eso. Pues todo eso tan glorioso, tan maravilloso que puede ver el ser humano, se queda pálido en relación a lo que generamos cuando alabamos a Dios. Entonces, fíjense cómo las palabras de apertura de este salmo, el Salmo 148, pues son aleluya, alabado sea el Señor. Y con esto quiero llevarlos a comprender realmente la condición de los últimos 5 salmos que la palabra de Dios nos ofrece, desde el Salmo 146 al 150. Estos son los salmos llamados aleluya, porque empiezan y terminan cada uno de ellos con un aleluya, alabado sea el Señor. Y por lo tanto, quiero decirles también que igual que en el Nuevo Testamento y en la Biblia entera, los salmos terminan con una alabanza desbordada, con bendiciones y deleites para los hijos de Dios, para ti y para mí. Entonces, al leer nuevamente ese salmo, el Salmo 148, de los versículos 1 al 2 nada más, fíjense cómo la palabra de Dios nos invita, nos llama a alabar a Dios. Dice, aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles. Entonces, como vemos, pues hasta los ángeles alaban a Dios. Y hoy vamos a ver en el pasaje que vamos a leer del Nuevo Testamento, allí en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan vio uno de esos ángeles y él de inicio se postra para adorar al ángel. Pero fíjense cómo el ángel le dice claramente, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Este es un tema, mis amados, que voy a desglosar más al ratito, en donde nosotros tenemos que ser muy claros a quién le damos adoración, a quién le damos alabanza. Y entonces tenemos que ponernos en el lugar correcto. Fuimos creados para la gloria y alabanza del nombre de nuestro Padre Celestial, de ese Jehová de los ejércitos. Y entonces, al igual que todos los salmos, es algo que se puede convertir en nuestra propia oración y alabanza, ¿verdad? Eso lo podemos tomar como parte de nuestra oración y decirle, Señor, hoy te alabo junto con todos tus ejércitos. Hoy te alabo como te alaba el sol y la luna, como te alaban las estrellas luminosas. Hoy te alabo, Señor, porque justamente tú eres el creador de los cielos y la tierra, del universo y de todo cuanto en ello hay. Y por eso, alabado sea tu nombre, Señor. Hoy te alabo, Padre, por lo que has hecho en mi vida, porque me has dado la oportunidad de la libertad, de todo aquello que me tenía atrapado en mis pensamientos. Hoy te doy la gloria, Señor. Te alabo y te bendigo, porque solo tú eres digno de recibir la gloria y la adoración. ¿Se dan cuenta cómo es fácil levantar hasta una oración simplemente con ese tipo de declaraciones de alabanza? Y pues bueno, esto nos tiene que llevar a la celebración de aleluya, de alabado sea el Señor. Amén. Y para ello, pues me voy a permitir leer para ustedes del libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando en estos últimos días, del capítulo 18, versículo 17, al capítulo 19, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad!
en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios los ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trueno una voz que decía: Alaben a nuestro Dios Todopoderoso, todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta es la palabra que Dios nos permite leer el día de hoy, mis amados, para poder generar un comentario de celebración de aleluya. Fíjense, en algún momento ustedes han escuchado acerca de lo que sucedió con el pueblo alemán respecto, o sea, el pueblo judío, perdón, con el pueblo alemán, cuando pues muchos miembros, ¿verdad?, judíos sufrieron y murieron en los campos de concentración bajo el maléfico imperio del Tercer Reich de Adolfo Hitler, ¿verdad? Y como sabemos, pues ese imperio ya se acabó. Y no poco después surgió otro imperio maligno. En la Rusia soviética de Stalin, al menos 20 millones de personas fueron asesinadas. El pueblo de Dios era encarcelado, torturado y hasta asesinado. El día de hoy estamos viendo cómo en Siria, el Daesh, Corea del Norte, Zimbabue, tuvimos la oportunidad de ver lo que pasaba en Cuba, lo que está pasando en Venezuela y en otros regímenes maléficos alrededor del mundo, pues se está dando, ¿verdad? Pues bueno, fíjense por qué lo estoy comentando, porque en el pasaje que acabamos de leer del Nuevo Testamento a través de Apocalipsis 18, versículos 17 en adelante, pues comienza por la destrucción completa de la gran ciudad de Babilonia. Recuerden lo que vimos la semana pasada hasta el día sábado. Hemos visto que se trata de una manera de describir no solamente la destrucción del Imperio Romano, la cual tenía en ese preciso instante en la mente el autor, sino también
la destrucción de todas las Babilonias, entre comillas, ¿verdad?, que han florecido a lo largo de la historia. ¿A qué me refiero con las Babilonias? Las Babilonias se refieren en aquel tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues al Imperio Romano, ¿verdad? Hace años, en la generación de tal vez nuestros padres, pues se refirió al Tercer Reich, al gobierno de Adolfo Hitler, a la Rusia de Stalin, al Daesh, así como a otros imperios, sistemas filosóficos malignos y totalitarios, ¿verdad? Naciones enteras fueron descarriadas, como lo dice el versículo 23 de Apocalipsis 18, y el pueblo de Dios fue perseguido. Por eso dice el versículo 24, en ti se halló sangre de profetas y de santos. Es por esto, mis amados, que hay tal alivio cuando su poder de ese tipo de manifestaciones llega a su fin. Y por eso los grandes coros del cielo cantan aleluya, alabado sea el Señor. Y por eso el apóstol Juan, ya en el capítulo 19, versículo 1, dice, después de todo esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que clamaba, aleluya. Alaban a Dios, mis amados, porque se ha hecho justicia. ¿Sabes que aun cuando tú estés pasando por momentos difíciles en tu vida, de desesperación, tal vez ya has llegado al límite según tus fuerzas, tu idea, va a llegar el momento glorioso en que tú grites, aleluya, se acabaron mis pensamientos de tortura, se acabó mi depresión, se acabó mi malestar, se acabó la injusticia que yo estaba viviendo, se acabó mi enfermedad, se acabó mi dolor. Aleluya. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Nosotros tenemos que confiar y alabar a Dios porque al hacer justicia, pues vemos cómo los juicios de Dios son verdaderos y justos. Y por eso debemos alegrarnos junto con el cielo por lo que ha sucedido, por lo que te ha sucedido es más, por el dolor que has estado sufriendo en estos tiempos, por la angustia por la que has pasado. ¿Y sabes por qué debes alegrarte junto con el cielo? Porque eso fue lo que te hizo acercarte más a Dios. Eso es lo que te hizo llegar al punto de declararte incompetente, de declararte en que ya no puedo más, en sentirte propiamente en la lona, porque tú vas a ver la gloria de Dios que te levanta y que te da autoridad y que te sustenta con la diestra de su poder. Entonces Dios nos está haciendo justicia, mis amados, y nos hará justicia a final de tiempo. Entonces, en el versículo 3 se vuelve a repetir aleluya. La iglesia entera, que somos tú y yo, y todos nuestros hermanos alrededor del mundo que alaban a Dios, que se han entregado a Jesucristo, que lo han declarado como Señor y Salvador, esa iglesia entera y la creación de Dios se postran y alaban al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está sentado en el trono. Y por tercera vez claman, amén, aleluya. Y por cuarta vez, finalmente, vuelven a repetir en el versículo 6, diciendo lo que decía el apóstol Juan en ese momento. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban aleluya. Y entonces comienza la celebración. Y por eso dice el versículo 7 y 8, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado el día de las bodas del Cordero. ¿Sabes que tú y yo en este momento somos comparados y considerados como la novia de el Cordero, de nuestro Señor Jesucristo? Y dice la palabra de Dios, su novia se ha preparado. Estamos siendo preparados, mis amados hermanos, para ese día glorioso, para cuando estemos en las bodas del Cordero de Dios. Y dice, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente.
Si nosotros pudiéramos comprender a cabalidad esta declaración que acabo de hacer a través de la bendita palabra de Dios, simplemente es llegar al punto en el que nosotros vamos a ser presentados delante de Dios puros, sin mancha, sin arruga, resplandecientes, perfectos. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, Dios sabe cómo lo va a hacer. Nuestra fe nos tiene que llevar a comprender, ¿verdad? Que vamos a obtener lo que esperamos. ¿Qué dice la palabra de Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. ¿Ven? Tú y yo ciertamente esperamos ese día glorioso. Convencidos estamos, aunque no sepamos cómo Dios nos va a presentar sin arrugas, sin mancha, sin pecado, limpios, resplandecientes, vestidos propiamente para la ocasión, con lino fino. ¿Ah? ¿De qué manera? Él solo sabe. Tú y yo todavía de repente nos equivocamos, pecamos, todavía estamos faltos de fe de repente, pero dice la palabra de Dios que Él va a completar lo que nos haga falta cuando estemos en su presencia. Entonces, fíjense bien, las bodas del Cordero, obviamente, pues son el desposorio de Cristo con su iglesia. Es el casamiento propiamente. Es lo que nos narra Efesios 5:32. Y también lo vamos a volver a leer en Apocalipsis 21:2, 2 días más, 3 días más. Y esto es en contraste, severo, fuerte contraste con los llamativos vestidos de la adúltera y de la promiscua Babilonia, que se declaran aquí en Apocalipsis 18:23. Mis amados, la iglesia de Jesucristo está vestida de un simple lino fino, limpio y resplandeciente. Por lo tanto, y quiero declarar para tu vida que tú estás revestido con la justicia de Cristo. Y esta es la gran y eterna celebración de la cena de las bodas del Cordero. Mis amados, ser convidados a esa boda, y no como cualquier convidado, no como cualquier persona, como cualquier invitado propiamente. Tú y yo somos convidados a participar como la novia del Cordero, como la novia de Jesucristo. Esta invitación es la mayor bendición que podemos recibir de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Mis amados, el resto del Nuevo Testamento, los últimos versículos del Nuevo Testamento, nos cuentan que tú y yo estamos convidados, pero también nos da la oportunidad de elegir aceptar la invitación o no. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de verdaderamente aceptar la invitación que el Señor nos está dando a esas bodas. Dios te dio libre albedrío. Dios te dio la oportunidad de tomar decisiones. Y Dios te dio la oportunidad de ser moralmente responsable de las decisiones que tomes. ¿Ya? Y es por eso que el apóstol Juan de repente, y no debe sorprendernos, que de repente él quiera postrarse a los pies del ángel que le estaba mostrando todo eso y adorarlo. Y es por eso que les decía que lo iba a comentar más al final. Mis amados, nosotros no debemos adorar al mensajero, sino solamente a aquel de quien se trata el mensaje. Y por eso el ángel mismo le dice, adora a Dios, adora solo a Dios. Esto quiero decirles que es el por qué les comento que tú y yo tenemos ahora la potestad de elegir si vamos a las bodas del Cordero o si nos quedamos fuera. Si tú y yo todavía pudiéramos seguir adorando a la creación antes que al Creador, pues nos vamos a quedar fuera de las bodas. Porque obviamente Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Al único que debemos adorar es solamente a Dios. Ustedes y yo ya no nos podemos dar el lujo de tener idolatría en nuestra vida. Y lo estoy hablando con propiedad, porque muchos de ustedes han venido siguiendo toda esta enseñanza a lo largo de estos días
y obviamente ya no se nos permite la idolatría. Y recuerden que la idolatría no es solamente que tengamos imágenes, crucifijos, ídolos propiamente de bulto, físicamente hablando. La idolatría también se refiere a todo aquello que pones por encima de la adoración de Dios. Cuando tú adoras algo por encima de tu adoración a Dios, de inmediato se convierte en idolatría. ¿Y qué puedes estar adorando? A lo mejor tu trabajo es tan importantísimo para ti que le rindes hasta culto a tu trabajo y adoras tu trabajo, ¿verdad? O puede ser alguno de tus hijos. Es más, puedes llevarlo a tu pareja, adorar a tu pareja en una forma superior a la adoración que le debes a Dios, se convierte en idolatría. Nosotros tenemos que ponernos bien en la posición a la que Dios nos está llamando. Por eso el ángel le dice, no, no te postres delante de mí, mis amados. Para todas aquellas personas que, pues obvio, la gran mayoría de nosotros como mexicanos, pues nacimos bajo la educación propiamente, bajo la doctrina de la religión tradicional de México, ¿verdad? Y nos enseñaron a adorar cierto tipo de imágenes. Y en este caso, por ejemplo, quiero citar la adoración que se le rinde a la Virgen María, ¿verdad? Si la Virgen María, porque después dejó de ser virgen cuando le conoció José, porque la palabra de Dios nos enseña que después José conoció a María y el vocablo conocer nos lleva a intimidad. Bueno, cuando José conoció a María, pues obviamente quitó de ella la condición de virginidad, además de que la palabra de Dios nos enseña que todo primogénito que abre la matriz, pues rompe con la virginidad de la mujer. Bueno, punto y aparte, eso ya no debe estar en discusión para nosotros. El punto está en que si María en este momento se levantara, pudiera resucitar y pudiera estar aquí y ver que le rinden adoración a ella, de inmediato ella se molestaría de tal manera que diría correctamente, no me deben adorar a mí, yo no soy digna de adoración, adoren solo a Dios. Si, por ejemplo, el apóstol Pedro, San Pedro, San Juan, San Judas, el santo que ustedes puedan nombrar, se pudieran levantar de la tumba, y obviamente no pueden, porque eso será hasta el día de la resurrección para todos los santos, de inmediato se volverían casi a morir de coraje si vieran la adoración que les rinde el pueblo mexicano, por ejemplo. De inmediato dirían, a mí no me adores, adora solamente a Dios. Y se los digo con esta autoridad porque saben que el corazón de esas personas estaba realmente entregado a Dios. Sabían perfectamente bien quién era Dios para ellos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Cántico de María, ahí en Lucas, capítulo 1, de los versículos 18 en adelante, mis amados, en donde ella dice propiamente que Dios estaba mirando su bajeza y Dios la había de alguna manera mirado por algo en particular. Ella adoraba a Dios, solo a Dios, y por eso la escogió, para que ella fuera el vehículo para que nuestro Señor Jesucristo pudiera venir al mundo. Pero no porque tuviera un mérito adicional, no porque ella pudiera hacer milagros, maravillas, no, simplemente porque Dios había mirado su corazón. Es digno de admirarse y nos tiene que quedar como un ejemplo de adoración a Dios solamente, pero no más allá, no para adoración, no para veneración. Adoremos solo a Dios, mis amados. Y de esa manera es que nosotros ponemos las cosas en el orden correcto. Y es como Dios se exalta
y se glorifica en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos pretender que Dios haga los milagros y después se los queremos atribuir a otros entes que nada tienen que ver con el poder de Dios. Muchas gentes, perdónenme, pero muchas personas le dan el crédito a la ciencia, a los médicos, cuando Dios es el que obró un milagro en sanidad. Y desvían la adoración. ¿Y saben por qué se desvía la adoración muy fácilmente en la vida del ser humano? Porque desgraciadamente el enemigo de nuestras vidas quiere robar la adoración para él, quiere desviar nuestra atención y muchas veces nos hace caer en la trampa del engaño. Y por eso, por ejemplo, cuando no estamos bien enfocados y nos están sucediendo algunas cosas, estamos pasando por circunstancias difíciles, muchas veces dejamos de adorar a Dios y empezamos a pensar más en nuestra circunstancia, en la situación que estamos viviendo, y eso es lo que quiere el enemigo, que desviemos nuestra atención. Y por eso el apóstol Juan obtuvo una instrucción directa de parte del ángel. Le dice, no me adores a mí, enfócate, enfócate el día de hoy, adora solo a Dios. Y debes ir y contárselo a los demás. Porque dice en el versículo 10 de Apocalipsis 19, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. O sea, el hecho de nosotros dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas simplemente nos lleva a ver que Dios está hablando hasta proféticamente por medio de nuestra boca. Porque cuando tú le dices a alguien que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le espera, que hay un Dios que quiere tener una relación de amor con esa persona, empiezas a declarar palabra profética. Porque empiezas a declarar la palabra de Dios. Y es así como nosotros tenemos que ir comprendiendo todo esto. Y por eso adorar a Dios, exaltarlo, bendecirlo, glorificar su nombre. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, hoy les pido que por favor, cuando levanten sus manos en adoración, cuando se dispongan a adorar a Dios, lo hagan de una manera en donde enfoquen todo su pensamiento. No le den oportunidad al enemigo de meter pensamientos equivocados. Enfoquen todo su pensamiento en la gloria y alabanza de Dios y van a ver las grandes maravillas que Dios puede hacer. Quita de tu mente todo pensamiento que te estorba. Ya no le des autoridad a la depresión, ya no le des autoridad a esos pensamientos que te atacan de repente y que te llevan posiblemente hasta afligirte aún más, sentirte derrotado, que te llevan posiblemente a pensar que Dios no te hace caso, que Dios no te escucha. Esa es la mentira más grande que Satanás quiere poner en tu vida. Y lo está usando con una carnada muy buena que el enemigo tiene. Te está llamando a caer a la trampa a través de la ofensa, de sentirte ofendido, agraviado, de sentir que no te escucha Dios, de sentir que tal vez tú no tienes voz ni voto delante del Rey. Hoy te quiero decir que tú estás invitado a las bodas del Cordero y que va a llegar el momento en que todo esto que estamos pasando, mis amados, dejará de ser. Y estaremos eternamente y para siempre en la presencia de Dios, gozándonos por una eternidad con Él, con nuestro amado, con el amado del cielo. Hoy hay que darle gracias a Dios, porque la historia de este universo va a terminar en una expresión gloriosa que es aleluya, porque va a terminar en alabanzas, en acciones de gracias, en adoración genuina a nuestro Padre Celestial.
Hoy hay que darle gracias porque sus juicios son verdaderos y justos para nuestra vida. Gracias porque hoy podemos mirar al futuro, aguardando las bodas del Cordero. Y por eso podemos declarar como el apóstol Juan, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria y honra a nuestro Dios. Esto es a lo que estamos llamados, mis amados. No debemos, mis amados hermanos, permitir que el enemigo nos robe la bendición de adoración. Cuando estemos más tristes, cuando estemos más conflictuados en nuestra vida, cuando estemos pasando por prueba, por dificultad, levantemos nuestras manos al cielo y dile: Padre, yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Yo no quiero que el enemigo me robe la bendición de poder adorarte, glorificarte. Padre, tú sabes el por qué y el para qué me está pasando esto. ¿Por qué tú estás permitiendo que pase por este valle de lágrimas? Pero de todos modos yo te adoro, te glorifico, Señor. Hoy pongo pensamientos de paz en mi vida. Hoy pongo pensamientos de verdad en mi corazón. Hoy te ruego, mi Dios, que me ayudes. Dame fuerzas, Señor, para seguir adelante. Dame fuerzas para continuar. Yo sé que un día me vas a dar la oportunidad de levantar mi voz con poder y autoridad para decir: aleluya, aleluya, alabado sea mi Padre Celestial. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que cuando estamos alabando y adorando a Dios, levantando cántico nuevo, va a ser una explosión de adoración. Va a ser lo que en su momento vamos a vivir eternamente y para siempre delante del Rey. Así es que no se dejen que el enemigo les robe la bendición de la adoración. En el nombre de Jesús, levantemos nuestra voz en un aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Y es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a darle la gloria, la honra a Dios, porque solamente Él es el digno de merecerla. Y vamos